Junio de 1945, 7 de la mañana, Luzón, Filipinas. Este contenido está narrado con un enfoque histórico y documental, con recreación narrativa para que entiendas el peso humano de lo que ocurrió. El teniente Takeshi Yamamoto estaba agachado en su trinchera, con el casco ladeado y la espalda pegada a los costales de arena, como si el suelo fuera el único lugar donde todavía se podía confiar. El sol filipino ya quemaba temprano y el aire olía a selva húmeda mezclada con pólvora vieja, esa pólvora que no desaparece aunque llueva, porque se queda metida en la madera, en la tela, en la piel. Yamamoto apretó su rifle y levantó la vista justo cuando lo escuchó. Motors. No era un ruido cualquiera. Era un rugido denso, profundo, como un animal enorme respirando metal. P-47 Thunderbolts. Yamamoto reconocería ese sonido en cualquier parte, porque en la guerra el oído se vuelve memoria. Ese rugido era el anuncio de 2000 caballos de fuerza por avión viniendo en formación, acercándose a velocidad de ataque. Su compañero, el sargento Kenji Tanaka, también oyó, y el gesto que hizo fue automático: apretar la mandíbula, como si apretar la mandíbula pudiera sostener la trinchera. Yamamoto miró hacia el cielo por la rendija entre tablas y humo. 12 aviones. Formación perfecta, volando bajo, demasiado bajo, con esa seguridad de quien sabe que el aire le pertenece. Pero entonces vio algo en las alas que no tenía sentido. Algo que lo obligó a parpadear 2 veces, 3 veces, como si su propio cerebro intentara corregir lo que estaba viendo. Las insignias no eran las estrellas americanas normales. Eran águilas con una serpiente. Un símbolo ajeno, demasiado claro para ser casualidad. ¿Qué demonios?, susurró Tanaka, con la boca apenas abierta. Tanaka miraba hacia arriba como si hubiera visto un fantasma. Teniente, esas marcas. Esas no son marcas americanas. Los aviones pasaron sobre ellos como un trueno pegado al suelo. El sonido era ensordecedor. No te envuelve, te golpea. Las bombas empezaron a caer y la tierra explotó con ese estallido que primero se siente en el pecho y luego en los dientes. Yamamoto se tiró al suelo. Tierra y fragmentos volaron por todas partes. Sus oídos zumbaban y por un momento dejó de oír el mundo, como si alguien hubiera cerrado una puerta sobre sus sentidos. El olor a explosivo llenó el aire. Un olor caliente, ácido, que se te mete por la nariz y se queda. Cuando el polvo se asentó lo suficiente para abrir los ojos sin llorar, Yamamoto levantó la cabeza. Los aviones daban la vuelta para otra pasada. Ahora volaban aún más bajo, tan bajo que podía ver letras pintadas en los fuselajes. Palabras. Y ahí fue cuando el cuerpo de Yamamoto se puso frío por dentro. No estaban en inglés. Estaban en español. Tanaka tragó saliva y dijo algo que no quería decir. Algo que sonaba imposible en su propio idioma. Mexicanos. Lo dijo como si estuviera pronunciando un error del universo. Son pilotos mexicanos. Yamamoto sintió una corriente helada recorrerle la espalda. Mexicanos. Durante meses les habían repetido que México era un país débil, un país sin fuerza militar real, un país que no podía aportar nada a una guerra de gigantes. La propaganda japonesa se burlaba de la idea de que México pudiera enviar soldados al frente. Los mexicanos no saben pelear, les decían algunos oficiales. Son inferiores, no tienen disciplina. Yamamoto lo había escuchado tantas veces que se volvió sonido de fondo. Pero esos aviones volaban como cazadores, como águilas, con precisión brutal. Pero antes de contarte lo que Yamamoto descubriría esa misma noche, antes de revelarte los números que te van a dejar helado, dime algo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Quiero saber si estás en México, en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Argentina, en cualquier parte del mundo. Pon tu ciudad y suscríbete al canal, porque lo que vas a escuchar hoy es una historia que casi nadie cuenta completa. Una historia de mexicanos que no pidieron que les creyeran, simplemente hicieron que el mundo los viera. Ahora sí, regresa conmigo a Filipinas, junio de 1945. Los aviones mexicanos hicieron otra pasada. Esta vez las ametralladoras abrieron fuego.
Yamamoto vio las ráfagas bajar como si el cielo escupiera hilos de acero. Vio cómo las balas destrozaban posiciones japonesas con una puntería que no se siente humana cuando la está sufriendo. No disparaban al azar. No barrían por barrer. Cada ráfaga caía donde debía caer. Una entrada, una esquina, un punto exacto donde un búnker respiraba. Tanaka, que horas antes habría reído si alguien le hubiera dicho pilotos mexicanos, murmuró apenas, son buenos. Y lo dijo con miedo, pero también con respeto, esa mezcla amarga que aparece cuando algo te demuestra que estabas equivocado. Cuando los aviones por fin se alejaron, Yamamoto salió de su trinchera. A su alrededor, devastación total. Posiciones reventadas, sacos de arena abiertos como heridas, tablas partidas, humo espeso, gritos cortos. Un paisaje que parecía hecho de ruido, pero que por instantes caía en un silencio peor que el ruido, el silencio de los que no se levantan. Yamamoto caminó despacio, como si cada paso pudiera activar algo, como si la tierra todavía estuviera temblando por dentro. Pensó en una sola idea, repetida como martillo. 32 posiciones destruidas en menos de 10 minutos por pilotos que se suponía que no sabían pelear. Esa noche, en el búnker de mando, Yamamoto escuchó algo que le heló la sangre más que cualquier bomba. El mayor Hiroshi Saito, veterano de 4 años de guerra, estaba leyendo un informe de inteligencia. Saito no era hombre de dramatismos. Cuando Saito se callaba, todos escuchaban. Cuando Saito leía, nadie se movía. Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, leyó en voz alta. Y en esa sala, con lámparas pobres y mapas manchados, el nombre sonó como una grieta en una pared que todos creían sólida. 31 pilotos de combate entrenados en Estados Unidos durante 18 meses. 18 meses. Saito hizo una pausa y siguió. Tienen horas de vuelo comparables a las de nuestros mejores pilotos. Nadie respiró fuerte. Yamamoto recordó las veces que sus superiores hablaron de la inferioridad latina como si fuera ley natural. Y ahora, esa ley se estaba rompiendo en voz alta. Y violent P-47 de Thunderbolt, continuó Saito. Los mejores cazabombarderos del arsenal americano. El silencio se volvió pesado. Yamamoto pensó en lo que había visto. No solo aviones, sino control. No solo bombas, sino método. Hay más, dijo Saito. Su mano tembló apenas, un temblor mínimo que delataba lo que su voz no decía. ¿Más? Preguntó alguien, casi con rabia. Esto es solo el primer día, respondió Saito. Volarán misiones casi diarias. Apoyo cercano, bombardeo, reconocimiento. Y entonces soltó la frase que dejó la sala sin aire. Según este informe, no han perdido un solo avión en combate. Ni uno. Yamamoto cerró los ojos un instante. 31 pilotos mexicanos volando sobre el infierno del Pacífico, y ninguna pérdida. En ese segundo comprendió algo que lo golpeó más fuerte que la derrota. La propaganda había mentido. No sobre Estados Unidos. Todos sabían que Estados Unidos era poderoso. Había mentido sobre los demás, sobre los que llamaban inferiores. Y si había mentido sobre eso, ¿sobre qué más habían mentido? Y aquí es donde empieza el verdadero origen de esta historia. Porque para entender por qué esos mexicanos volaban así, porque atacaban así, porque parecían águilas, tenemos que retroceder a enero de 1943. Base Area de Randolph Field, Texas. 5 de la mañana. Frío que corta los huesos. Frío que vuelve torpes los dedos. 38 pilotos mexicanos bajaron del autobús con el cuerpo rígido y la mirada alerta. No eran turistas. No eran visitantes. Venían a ganarse un lugar en una guerra donde el mundo ya había decidido quién importaba y quién no. El mayor William Johnson, instructor jefe, veterano de la Primera Guerra Mundial, los esperaba con cara de piedra. Los miró de arriba abajo sin decir nada durante 30 segundos. 30 segundos que se sintieron como una sentencia. Luego habló en inglés, con voz áspera. Caballeros, están aquí porque su gobierno quiere que sean pilotos de combate. Yo estoy aquí para decirles la verdad. La mayoría de ustedes no va a lograrlo. El teniente Rivas sintió un nudo en el estómago. Johnson siguió.
Esto no es un programa de turismo. Es entrenamiento de guerra real. Van a volar 6 días a la semana, 8 horas diarias, y eso es solo vuelo. Después tienen clases, navegación, comunicaciones, tácticas, meteorología. Entrenamiento físico diario sin excepción. Johnson caminó un paso, mirando a cada uno como si pudiera adivinar quién se quebraría. Si tienen suerte, dormirán 4 horas por noche. Lo que Johnson no les dijo ahí fue lo que había dicho 3 días antes en la oficina del coronel Marcus Henderson, comandante de la base. Henderson había dado la orden con calma. 38 pilotos mexicanos. Los entrenas como a cualquier otro cadete. Johnson frunció el ceño. Coronel, ¿usted cree que pueden hacerlo? Henderson levantó la mirada. ¿Qué quieres decir, mayor? Johnson tragó saliva. Son mexicanos. Henderson se recostó en su silla. Mayor Johnson, tus órdenes son claras. Los entrenas igual que a los americanos, sin concesiones. Y si no pueden, se regresan. Johnson salió de esa oficina pensando que iba a ser un desastre y que él sería el que cargaría con el fracaso. Pensó que esos hombres se romperían. Pensó que la historia se acabaría en unas semanas. Ese era el prejuicio vestido de realismo. Randolph Field, primera semana. Febrero de 1943. El capitán Gaxiola estaba en el briefing de las 5 de la mañana, con ojos ardiendo por sueño mal dormido y manos todavía entumidas por el frío. Temperatura exterior, 2 grados. Viento fuerte. Visibilidad pobre. Condiciones perfectas para volar, soltó el instructor con sarcasmo. Gaxiola y otros 5 mexicanos caminaron hacia los A-6 Texan, aviones de entrenamiento avanzado. Motores potentes, cabinas estrechas, instrumentos que no perdonan distracciones. Gaxiola subió, respiró hondo, encendió el motor. El rugido llenó sus oídos y le vibró en el pecho. Rodó por la pista, aceleró, despegó hacia un cielo gris de Texas que parecía no tener fin. 2 horas después aterrizó con piernas temblorosas, brazos adoloridos, espalda tensa. Exhausto. Buen vuelo, capitán, dijo el instructor sin emoción. Mañana lo hacemos otra vez. Mañana. Todos los días, capitán. Todos los días. Y así fue. Día tras día. Frío, viento, vuelos largos, aterrizajes repetidos, clases después del vuelo, tareas, estudio, ejercicios físicos. No era solo aprender a volar, era aprender a resistir. Porque el entrenamiento no te rompe con un golpe, te rompe con constancia. Y lo que los instructores no esperaban era lo que ocurrió en la tercera semana. Los mexicanos no se estaban rompiendo. Estaban mejorando. Rápido. No milagrosamente, sino con esa mejora peligrosa que vuelve incómodo a cualquiera que ya te había dado por perdido. El teniente José Espinosa Fuentes voló su primera maniobra de combate simulado en la semana 3. Persecución a alta velocidad, giros cerrados, maniobras exigentes. Su instructor, el capitán Robert Sterling, se quedó en silencio al aterrizar. Espinosa, dijo finalmente, ¿dónde aprendiste a volar así? En México, señor, respondió Espinosa con inglés limitado pero claro. Llevamos años volando, solo que nunca con aviones tan buenos como estos. Sterling lo miró y por primera vez sonrió. Caray, ustedes sí saben volar. Pero no todos lo lograron. De los 38 que llegaron, 7 no pasaron el primer mes. 2 por problemas médicos. El cuerpo de algunos simplemente no aguantó la paliza física. 3 por dificultades con el inglés. En el aire, la radio no perdona. Una palabra mal entendida puede costar vidas. 2 más pidieron baja. La presión mental era demasiada. Eso dejó a 31 pilotos que siguieron adelante. 31. Los mismos que Yamamoto vería después pintados en un informe como si fueran una amenaza imposible. En marzo de 1943, el mayor Johnson reunió a su equipo de instructores. Necesito evaluaciones honestas, dijo. Estos mexicanos pueden volar combate real. Hubo silencio. Después habló Sterling. Mayor, yo pensaba que esto iba a ser un desastre. Pensaba que los íbamos a mandar de regreso en 2 semanas. Y ahora,
Ahora creo que son de los mejores cadetes que he visto. Johnson parpadeó. En serio. Completamente. Son disciplinados, dedicados, y tienen algo que muchos de los nuestros no tienen. ¿Qué? Sterling contestó sin dudar. Algo que demostrar. Y esa frase se volvió un motor invisible. Porque cada vez que un mexicano se subía a una cabina, no solo se entrenaba por él. Se entrenaba contra una idea. La idea de que no podía. Se entrenaba contra la risa anticipada. Contra el desprecio que ya estaba listo incluso antes del primer despegue. Junio de 1943. Base aérea de Pocatello, Idaho. Fase 2 del entrenamiento. Ahora volaban P-40 Warhawks, aviones de combate reales. El teniente Rivas subió al P-40 por primera vez y sintió que el corazón se le quería salir del pecho. Encendió el motor. El rugido era más agresivo que el AT-6. Rodó por pista, despegó, y el avión subió con fuerza, empujándolo contra el asiento. Todo vibraba. El tablero era un mar de agujas, pero Rivas sabía qué mirar. Subió a altitud, giró, picó con control, aceleró. Cuando aterrizó 20 minutos después tenía las manos empapadas de sudor y una sonrisa enorme. De esas que salen cuando algo te confirma que estás hecho para esto. ¿Cómo se sintió, teniente?, preguntó su instructor. Rivas respondió con una frase que después se convertiría en su propia promesa. Como un águila, señor. Me sentí como un águila. Para finales de 1943, los 31 pilotos mexicanos habían acumulado números que nadie esperaba. Cientos de horas de vuelo, horas nocturnas, combate simulado, 0 accidentes fatales, 0. Y cuando esos reportes llegaron a Washington, un general los leyó 2 veces. Luego miró a su asistente como si todavía buscara el truco. Estos son los mexicanos. Sí, señor. Los que todos dijeron que no lo lograrían. El general cerró el informe. Denlas P-47 Thunderbolts, ordinó. Prepárenos para combate real. Funnel Pacífico. Si esta historia te está atrapando, suscríbete y compártela ahora, porque lo que viene es el salto del entrenamiento al infierno real. El viaje de 15.000 kilómetros, la llegada a Filipinas con pistas bombardeadas, la primera misión de combate, y el momento exacto en que hasta los escépticos tuvieron que tragarse sus palabras. Marzo de 1945. Base aérea de Clark y Fuji, Filipinas. Los 31 pilotos del Escuadrón 201 acababan de llegar, pero su llegada no tuvo nada de película heroica. No hubo música triunfal, ni un recibimiento cálido. Hubo humedad, polvo, cráteres, hangares mordidos por bombas antiguas y un ambiente que te recordaba, con solo respirar, que aquí la guerra no era una idea, era un olor. Habían viajado desde San Francisco, luego a Hawái, después a Guam y finalmente a Filipinas. 28 días de trayecto, 15.000 kilómetros atravesando el Pacífico, viendo cómo el mundo se iba volviendo más áspero mientras el agua se volvía más grande. Durante el viaje, los mexicanos no hablaban tanto como muchos imaginan. Había bromas, sí, porque el humor también es defensa, pero había más silencios. Silencios en los que cada uno pensaba en su casa, en la cara de su madre, en la calle donde creció, en lo que dejó pendiente y en esa pregunta que nadie decía en voz alta. ¿Volveré? El coronel Ángel Bocanegra, comandante del escuadrón, bajó del avión de transporte y miró a su alrededor con ojos de alguien que ya había visto bases militares, pero nunca una así. Pistas de aterrizaje dañadas, hangares parchados con lo que se podía, camiones moviéndose con prisa, mecánicos con manos negras de grasa, soldados con la mirada cansada. A lo lejos se escuchaba el eco de otro motor, otro despegue, otro regreso. Este era el Pacífico, pero no el Pacífico bonito de postal. Este era el Pacífico que traga islas, hombres y certezas. El general Ennis Whitehead, comandante de la Quinta Fuerza Aérea de Estados Unidos, estaba esperándolos. No era un hombre de sonrisas fáciles. Su saludo fue firme, profesional. Coronel Bocanegra, dijo, «Bienvenido a Filipinas». Se dieron la mano, y esa mano apretada era un mensaje. Ahora todo es real.
Sus hombres están bajo mi mando operativo, continuó Whitehead. Van a volar misiones de apoyo cercano, bombardeo de posiciones enemigas, ataques a convoys, reconocimiento. Hizo una pausa, mirando a Bocanegra como si quisiera medir su reacción. Los japoneses están desesperados. Van a pelear hasta el último hombre. Esto no va a ser fácil. Bocanegra asintió sin dramatismo. Mis hombres están listos, general. Whitehead lo sostuvo con la mirada un segundo más de lo necesario. Eso veremos. Lo que Whitehead no les dijo en ese momento era lo que había dicho a su Estado Mayor el día anterior. Estaba reunido con el coronel Paul Borsmith, comandante de un ala de combate, un hombre escéptico, de esos que confían más en la experiencia que en los reportes. ¿Mexicanos? Había dicho Borsmith con una ceja levantada. De verdad vamos a ponerlos en combate. Whitehead se mantuvo firme. Órdenes directas de Washington. El general Arnold quiere que México tenga representación en el Teatro del Pacífico. Borsmith soltó una sonrisa breve, no amable. Representación. Suena a política, y si no están listos. Whitehead le mostró el reporte. 300 horas de vuelo por piloto, certificados en el avión, 0 accidentes. El reporte dice que están listos. Borsmith negó con la cabeza. Los reportes son una cosa. El combate real es otra. Whitehead se quedó quieto y lo dijo sin rodeos. Por eso al principio les daremos misiones más simples. Objetivos secundarios. Nada demasiado pesado. Si funcionan, escalamos. Y esa palabra, escalamos, iba a cambiar la historia. En el campamento. Mientras tanto, los mexicanos comenzaron a adaptarse a un entorno que no se parecía a nada. En Texas el frío te mordía la nariz, pero aquí la humedad te mordía la ropa. En Idaho el aire era seco. Aquí el aire era una sopa caliente. Por las noches, el sonido de insectos era tan constante que parecía un motor más. Y aún así, los mexicanos mantenían una rutina. Revisar equipo. Volver a revisar. Dormir poco. Levantarse temprano. Estudiar mapas. Hablar lo justo. En el fondo, cada uno sabía que el momento de la primera misión real no se podía retrasar con deseo. Llegaría cuando llegara. 2 días después de su llegada, les asignaron tareas de familiarización. Rutas, comunicación con torres, reconocimiento visual del terreno. Era la manera de decirles, aquí no basta con volar. Aquí hay que sobrevivir. Aún así, muchos americanos en la base los miraban con esa mezcla de curiosidad y duda que solo aparece cuando alguien cree que tú vienes de un lugar donde no se hace esto. Algunos lo decían en voz baja, otros lo decían con chistes. A ver si no se pierden, soltó uno. A ver si no se asustan con el fuego antiaéreo, murmuró otro. Los mexicanos no respondían. Gardaban, porque cuando tienes algo que demostrar, aprendes a ahorrar energía para el momento correcto. Y el momento llegó. 2 días después, 7 de junio de 1945. Primera misión de combate real. 5:30 de la mañana. 12 P-47 Thunderbolts alineados en pista. El rugido de esos motores no era solo fuerza, era compromiso. El teniente Rivas estaba en su cabina con manos en los controles y corazón golpeando como tambor. Este era el momento. Todo el entrenamiento, todos los sacrificios, todas las noches Hortas. Todo había sido para esto. Por la radio, la voz del coronel Bocanegra sonó seria, estable. Águilas aztecas, listos para despegue. Águilas aztecas. Ese era su nombre de código. No era adorno. Era una declaración. No venimos a pasear por el cielo, venimos a volar como lo que somos. La torre de control autorizó. Las coordenadas llegaron. Uno por uno, los 12 aviones despegaron y el rugido de 12 motores sacudió la base como un golpe. El capitán Gaxiola era líder de vuelo, el más experimentado. Por radio ordenó lo esencial: formación cerrada, calma, altitud estable hasta el objetivo. Nadie gritó sí, con emoción. Todos respondieron con voces cortas, limpias. Porque en el aire, la emoción sobra, lo que importa es la precisión.
Volaron 40 minutos sobre la jungla filipina hasta que el objetivo apareció abajo como una herida en la tierra. Trincheras, posiciones, fortificaciones. En el suelo, el teniente Yamamoto. Sí, él mismo, estaba comiendo arroz frío cuando escuchó motores acercándose. Habían tenido suministros cortados durante semanas. Casi no quedaba comida, casi no quedaba munición, pero seguían ahí porque esa era la orden, porque esa era la idea que les habían metido, resistir hasta el final. ¡Aviones!, gritó alguien. Yamamoto dejó caer su plato y corrió hacia el búnker. Miró hacia arriba y vio 12 P-47 acercándose en formación perfecta. Ordenó preparar fuego antiaéreo. Las ametralladoras empezaron a disparar, trazadores rojos cortando el cielo. Pero los aviones ya estaban en picada. En la cabina de Rivas, la voz de Gaxiola llegó por radio. Objetivo a la vista, preparar bombas. Rivas puso el dedo en el botón con la respiración corta. No era miedo a morir lo que sentía. Era el peso de no fallar. En 3, 2, 1, ahora. Los 12 aviones soltaron sus bombas al mismo tiempo. Cayeron como si el cielo abriera la mano. El mundo explotó. En tierra, Yamamoto vio su posición desintegrarse. Búnkeres construidos durante semanas desaparecieron en segundos. Cuando el polvo se asentó, lo que quedó fue devastación total. 32 posiciones destruidas. Docenas de hombres fuera de combate. Y entonces los aviones regresaron, ahora con ametralladoras, y el sonido del fuego se volvió un huracán de acero. Yamamoto se tiró al suelo, se cubrió la cabeza y sin querer, hizo lo único que un soldado hace cuando descubre que no entiende lo que está pasando: rezar aunque ya no crea. Cuando los aviones finalmente se alejaron, Yamamoto se levantó con el uniforme cubierto de tierra y sangre ajena. A su alrededor, un silencio absoluto, no de paz, de muerte. Tanaka se acercó cojeando con metralla en la pierna. «Teniente, esos eran los mexicanos». Yamamoto asintió sin voz, porque en ese momento entendió que los mexicanos no eran curiosidad, no eran adorno, no eran aliados menores. Eran pilotos entrenados con los mejores aviones del mundo, y su precisión no era un accidente. Y lo peor para Yamamoto era esto: apenas era su primera misión. Base de Clarkfield, 2 horas después. Los 12 P-47 aterrizaron uno por uno. El general Whitehead los esperaba en pista. Cuando Bocanegra bajó, Whitehead se acercó. ¿Cómo fue? Bocanegra no exageró. Objetivo destruido, general. Sin pérdidas propias, sin daños significativos. Whitehead miró a los pilotos mexicanos reunidos junto a sus aviones. Estaban cansados, sudados, pero sus ojos brillaban. En su mirada no había euforia infantil. Había algo más serio: confirmación. Whitehead extendió la mano a Bocanegra. «Bienvenidos a la guerra, coronel». Esa noche, en el búnker de oficiales americanos, el coronel Borsmith se acercó al general Whitehead con la cara distinta. No era humildad perfecta, era un golpe de realidad. «General, necesito disculparme». Whitehead alzó una ceja. «¿Por qué?» Borsmith no se escondió. «Dije que los mexicanos no estaban listos». Estaba equivocado. Whitehead tomó un sorbo de café, mirando por la ventana hacia hangares donde mecánicos revisaban los aviones mexicanos con la misma seriedad que revisaban los suyos. «Yo también tenía dudas», admitió. «Pero después de hoy», hizo una pausa. «Después de hoy les voy a dar misiones más difíciles». Borsmith parpadeó. «¿Cuánto más difíciles?» Whitehead lo dijo sin suavizar. «Mañana van a Formosa». Formosa, Taiwán. Una palabra que en la base se pronunciaba con respeto, porque Formosa no era un objetivo cualquiera. Era uno de los lugares donde el cielo se llenaba de fuego desde el suelo. Warsmith tragó saliva. «General,
Esa es una de las misiones más peligrosas que tenemos. Whitehead no discutió el peligro, lo aceptó. Lo sé. Podríamos perder aviones. Lo sé, repitió, con esa frialdad de mando que suena cruel pero es honestidad. Pero si pueden hacerlo, entonces no solo están listos. Entonces son de los mejores. Y aquí, compa, es donde la historia cambia de nivel, porque Formosa no iba a perdonar errores. Si esta historia te está gustando, comparte el video y suscríbete, porque lo que viene es el momento en que un mexicano salva a otro en el aire y un piloto japonés descubre, en un segundo, lo que significa subestimar. 12 de junio de 1945. 5 de la mañana. Briefing en Clark Field. Bocanegra reunió a sus pilotos. Su voz era seria, sin adornos. Caballeros, hoy volamos a Formosa. El estómago de varios se apretó, no por cobardía, sino porque sabían lo que significaba. Baterías antiaéreas, fuego constante, cielo lleno de explosiones. El objetivo era destruir ciertas posiciones cerca de un puerto antes de que un convoy americano pasara por la zona. Si no lo hacían, los barcos serían golpeados. No hacía falta decirlo con dramatismo, se entendía con una mirada. 6:30 de la mañana. Formación en el aire. 16 P-47 surcaban el cielo. 12 mexicanos, 4 americanos de escolta. Iban altos, rápidos, con el mar abajo como una sábana brillante. El capitán Gaxiola iba al frente. A su lado, Rivas. Detrás, los demás, cada uno con su respiración controlada. Objetivo en 15 minutos, dijo Gaxiola por radio. Las voces respondieron. El cielo estaba despejado, azul casi perfecto. Y aún así, todos sabían que en 15 minutos ese cielo se convertiría en infierno. Kalong, Formosa. Batería antiaérea número 7. El sargento mayor Ichiro Nakamura estaba junto a su cañón, 42 años, veterano de varias campañas. Había derribado aviones antes. Había visto caer máquinas que parecían invencibles. Para él, cualquier avión eventualmente caía. Un vigía gritó, aviones acercándose desde el sur. Formación grande. Nakamura miró por sus binoculares y vio 16 P-47. Sonrió, porque la guerra te vuelve cruel de mente. Si crees que el otro va a caer, lo celebras antes. Preparar fuego, ordenó a sus artilleros. Ajusten, esperen, no disparen por nervios. Cuando entren, los agarramos. En el aire, Rivas escuchó la primera alerta por radio, fuego antiaéreo adelante. Miró y vio explosiones negras en el cielo, como flores de humo explotando alrededor. El primer estallido sacudió el aire. Otro más cerca. Mantener formación, ordenó Gaxiola con voz calma, firme. No rompan hasta que yo lo ordene. Esa orden iba contra el instinto humano, porque el instinto te dice, muévete, escapa, improvisa. Pero la formación era su escudo. La disciplina era su armadura. Las explosiones se acercaron. Una estalló a 50 metros del avión de Rivas. Sintió la onda golpeándolo. Otra a 20. El corazón le latía tan fuerte que lo escuchaba por encima del motor. Y entonces llegó la orden. Ahora, ataquen. Los 16 aviones se lanzaron hacia abajo como águilas en picada. En tierra, Nakamura vio la picada y gritó, fuego rápido. Los cañones dispararon sin parar. El ruido era brutal. El aire se llenó de fragmentos y explosiones. Pero los P-47 eran rápidos y los pilotos mexicanos venían preparados para sostener el miedo con control. Karen bombas. 8 toneladas de explosivos bajando directo. Nakamura alcanzó a entender que su posición estaba marcada con precisión. Cubrirse, fue lo último que gritó. En el aire, Rivas soltó bombas y jaló el control para salir de la picada.
El avión subió con violencia, como si quisiera arrancarlo del asiento. Todo se volvió gris por un segundo. Estuvo a punto de perder la conciencia, pero el avión respondió, y él respondió. Atrás, el mundo explotó. Las baterías desaparecieron en bolas de fuego. El humo subió alto. Impacto directo, gritó alguien por radio. Objetivo destruido. Pero entonces Rivas escuchó una frase que le heló la sangre. Tengo uno en la cola, tengo uno en la cola. Era la voz del teniente Mario López Portillo. Rivas giró la cabeza y vio un avión japonés persiguiendo a López Portillo, pegado como sombra. Trazadores cortaban el aire. López, rompe a la izquierda, gritó Gaxiola. López giró. El japonés lo siguió. No puedo sacármelo, gritó López con pánico en la voz. Y ahí ocurrió algo que separa a un piloto bueno de un piloto que se vuelve leyenda. El capitán Gaxiola giró su P-47 en un viraje duro, casi imposible para un avión tan pesado. Un giro que, en manos nerviosas, termina en desastre. En manos de Gaxiola, funcionó. Se colocó detrás del japonés en segundos. El piloto japonés vio al P-47 aparecer en su espejo. Demasiado tarde. Gaxiola apretó el gatillo. Las ametralladoras rugieron y el avión japonés explotó en el aire. Una bola de fuego breve, violenta. Confirmado, gritó Rivas. Enemigo destruido. López Portillo respiraba pesado por radio, como si acabara de volver a nacer. Gracias, capitán. Gaxiola no celebró. De nada. Ahora volvamos a casa. 2 horas después, Clarkfield. Los 16 P-47 aterrizaron. Todos. Sin pérdidas. El general Whitehead estaba con Borsmith y cuando vieron bajar a los pilotos, el gesto de ambos fue el mismo, incredulidad convertida en respeto. 16 salieron, 16 regresaron, murmuró Whitehead, como si necesitara decirlo para creerlo. Un reporte inicial confirmaba. Objetivo destruido y un avión japonés derribado. ¿Quién lo derribó?, preguntó Borsmith. El capitán Gaxiola, el mexicano, respondió alguien. Whitehead asintió lentamente. Cuando Gaxiola bajó, Whitehead se acercó. Capitán, escuché que salvaste a uno de tus hombres. Gaxiola, cubierto de polvo y sudor, respondió como responden los que entienden la guerra. Solo hice mi trabajo, general. Whitehead no lo dejó pasar. Y derribaste un avión enemigo. Gaxiola no presumió. Sí, señor. Whitehead extendió la mano. No será la última. Esa noche, el cuartel japonés en Formosa recibió el reporte. El coronel Takeo Yamazaki leyó los números 3 veces, como si el papel estuviera mintiendo. Batería número 7 destruida. Artilleros muertos o heridos. Cannons destruidos. Un avión japonés derribado. Pérdidas enemigas infligidas. Y luego el dato que dolía. Pérdidas propias. 0. ¿Quiénes eran?, preguntó Yamazaki. Un oficial respondió. Escuadrón 201, con apoyo americano. Yamazaki frunció el ceño. No. ¿Quién ejecutó el ataque? El oficial vaciló, como si le diera vergüenza decirlo. Los mexicanos, señor. Yamazaki dejó caer el reporte sobre el escritorio. Mexicanos, otra vez. Preguntó cuántas misiones habían volado desde su llegada. 12 misiones en 6 días, señor. Pérdidas. 0 aviones perdidos. 0 pilotos muertos. Solo heridas menores. Yamazaki se sentó lentamente. Durante toda la guerra les habían dicho que México era irrelevante. Pero los números estaban contando otra historia. Emitan alerta, ordenó. El Escuadrón 201 debe considerarse fuerza de combate de alta prioridad. Alta prioridad, repitió el oficial.
Al mismo nivel que los escuadrones americanos de élite, confirmó Yamasaki. Y en ese momento cambió algo en el Pacífico. Los pilotos mexicanos ya no eran curiosidad. Eran objetivo. Eran amenaza. Eran respeto convertido en protocolo. Y ahora sí, compa, aquí viene la parte donde los números empiezan a acumularse como martillo. Donde no es una misión, ni dos, ni tres. Es una racha. Una racha tan limpia que empieza a viajar como rumor incluso entre enemigos. Junio de 1945. 3 semanas después de su primera misión, el Escuadrón 201 había volado decenas de misiones en pocos días. Casi sin descanso. Misiones de apoyo, ataques a convoys, destrucción de posiciones. Cada vuelo era un puede que no regrese, y aún así regresaban. Todos. Una y otra vez. Y eso empezó a sonar en los pasillos con una frase que nadie decía en voz alta al principio: los mexicanos nunca pierden. Si estás llegando hasta aquí, comenta tu ciudad y suscríbete, porque lo que sigue es donde esta historia se vuelve todavía más grande. Los reportes interceptados que terminan en manos alemanas, oficiales nazis leyendo 0 pérdidas con rabia y miedo, y el momento en que hasta un enemigo en Europa entiende que su propaganda era una mentira. Los números no tardaron en acumularse como si la guerra hubiera decidido ponerlos a prueba sin descanso. Junio de 1945, 3 semanas después de aquella primera misión en Luzón que dejó a Yamamoto con la garganta seca, el Escuadrón 201 ya no era el grupo nuevo ni la representación. Era una máquina de trabajo. Un martillo que caía una y otra vez sobre objetivos que parecían no acabarse nunca. En 21 días habían volado 38 misiones de combate. 38. Casi 2 misiones por día tras día, con el cuerpo cansado, con el sueño cortado, con el uniforme oliendo a aceite, sudor y humo. No era heroísmo de foto. Era rutina peligrosa. Era levantarte antes del amanecer, comer lo que hubiera, escuchar el briefing, revisar el mapa, subirte al P-47, despegar con el corazón apretado y regresar con el mismo corazón apretado, porque regresar no te relajaba, solo te recordaba que al día siguiente se repetía. El teniente coronel David Hutchison, oficial de operaciones de la Quinta Fuerza Aérea, miraba los reportes en su escritorio con una expresión que mezclaba cansancio y sorpresa genuina. No era un hombre que se impresionara fácil. Había visto demasiadas cosas. Había leído demasiadas listas de pérdidas. Pero ese papel tenía algo que le incomodaba a su lógica, como una pieza que no encaja en un rompecabezas que creías dominar. 38 misiones, murmuró, pasando el dedo por los renglones como si el dedo pudiera confirmar que no estaba alucinando. Su asistente, el mayor Frank Morrison, estaba de pie a un lado, con un folder en la mano. Los números son correctos, señor. Los verifiqué 3 veces. Hutchison siguió leyendo en voz baja. Horas de vuelo acumuladas, toneladas de bombas lanzadas, objetivos destruidos, rutas cortadas, posiciones borradas del mapa. Todo eso ya era impresionante. Pero el golpe final era el mismo que se repetía como una burla a la estadística. 0 pérdidas. 0 aviones mexicanos derribados. 0. Hutchison levantó la vista y soltó lo que en su mente era una confesión. Esto es extraordinario. Morrison lo corrigió con respeto, pero firme: es más que extraordinario, señor. Es un récord. Hutchison Perpedio. Un récord. Morrison Ascencio. Ningún escuadrón de la Quinta Fuerza Aérea ha volado tantas misiones en tan poco tiempo sin una sola pérdida. Hutchison dejó el reporte sobre el escritorio como si pesara más que papel. En una guerra donde perder aviones era normal, donde perder hombres era parte del precio, esa línea de 0 tenía un efecto raro. Te alegraba, sí, pero también te asustaba, porque si eso es real, entonces tus prejuicios estaban mal. Y cuando un prejuicio cae, caen otras cosas junto con él.
Hutchison tomó otro reporte y vio datos que reforzaban la misma historia. Misiones completadas sin fallas. Coordinación por radio limpia. Ataques precisos. Regreso sin daños graves. Era como si el Escuadrón 201 hubiera llegado con hambre de demostrar y con disciplina suficiente para no desperdiciar la oportunidad. Y entonces se lo dijo a Morrison, más para escucharse a sí mismo que para informar: esto va a circular. Morrison asintió con una mueca. Ya está circulando, señor. En la base, en el comedor, en los hangares. Ya hay gente diciendo que los mexicanos vuelan como si no tuvieran derecho a fallar. Hutchison soltó aire por la nariz. No es que no tengan derecho, es que se convencieron de que no pueden fallar. Y esa diferencia, compadre, es la que cambia la historia. Y lo que Hutchison todavía no sabía era que esos números no solo se leían en oficinas americanas. Esos números, convertidos en reportes, en comunicaciones internas, en resúmenes de operación, iban a terminar en manos que nadie esperaba, en un lugar donde la guerra ya se había perdido, pero la arrogancia todavía respiraba. Porque mientras el Pacífico seguía ardiendo, en Europa el mundo estaba recogiendo ruinas. Alemania se había rendido hacía semanas. Los nazis estaban derrotados, humillados, perseguidos. Y aún así, incluso en su caída, algunos oficiales alemanes seguían monitoreando lo que pasaba en el otro lado del planeta, como si la guerra fuera una obsesión que no se apaga con una firma. 28 de junio de 1945. No era exactamente Berlín, porque Berlín ya era un cadáver de concreto. El cuartel alemán operaba desde un búnker cerca de Flensburg. Alemania estaba colapsando, pero dentro de ese búnker todavía había mapas, todavía había radios, todavía había hombres intentando mantener una apariencia de control aunque el mundo ya los hubiera arrinconado. El coronel Klaus Dietrich, oficial de inteligencia, leía un informe interceptado de comunicaciones americanas. Su asistente, el capitán Werner Schulz, estaba sentado frente a él con los hombros caídos, como alguien que ya no cree en discursos. Dietrich leyó en voz alta, con voz baja pero firme, como si al leerlo pudiera entender por qué se les había derrumbado el mundo. Escuadrón 201 de México, 38 misiones, 0 pérdidas. Schulz soltó una risa amarga, sin humor. México, dijo, el país que se suponía que no sabía pelear. Dietrich no respondió de inmediato. Miró el papel. Lo volvió a mirar. Y luego levantó la vista con un gesto que no era ira, sino algo peor, vergüenza tardía. Werner, dijo Dietrich, ¿recuerdas lo que nos decían en 1942? Schulz frunció el ceño. ¿Sobre qué, señor? Dietrich no se anduvo por rodeos. Sobre los latinos, sobre los mexicanos, sobre los sudamericanos. Schulz asintió lentamente. Nos decían que eran inferiores, que no tenían capacidad militar, que eran. Se detuvo, porque incluso decir la palabra en voz alta le daba asco. Dietrich completó con un susurro, subhumanos. La palabra quedó flotando en el aire del búnker como humo sucio. Subhumanos. Eso era lo que la propaganda nazi repetía para justificar todo, para sostener todo, para excusar todo. Dietrich apretó los dedos sobre el reporte. Y nosotros lo creímos, dijo. Lo creímos porque nos convenía creerlo. Schulz tragó saliva. Quizá esos números están inflados, intentó, como un niño buscando una salida para no aceptar que su fe era mentira. Dietrich negó con la cabeza. No lo están. Son comunicaciones internas. No tienen razón para mentirse a sí mismos. Cerró el folder con un golpe suave. Werner, perdimos esta guerra por muchas razones. Pero una de ellas, Dietrich hizo una pausa larga. Una de ellas fue que subestimamos a todos los demás. Y en ese momento, compadre, ahí nace la idea que justifica el título.
Los nazis temían a los mexicanos no porque México hubiera sido su enemigo principal, sino porque México, con hechos, destruía el corazón de su mentira. Cada misión sin pérdidas, cada objetivo destruido con precisión, cada reporte que decía mexicanos era una bofetada a la narrativa de superioridad. No había nada que a un fanático le doliera más que la realidad. Mientras Dietrich y Schulz se quedaban en silencio, en Filipinas el Escuadrón 201 seguía volando. Porque la guerra no se detiene para que alguien procese su orgullo. Julio de 1945. El calor apretaba. La humedad seguía. Siendo una segunda piel. La guerra estaba llegando a su fin, eso se olía en el ambiente, se escuchaba en las conversaciones de los americanos, se intuía en la desesperación japonesa. Pero llegar a su fin no significaba ya se acabó. Significaba que cada día podía ser más peligroso, porque cuando un ejército siente que se le viene el cierre encima, pelea con uñas y dientes, incluso si ya no tiene uñas. El capitán Gaxiola lideraba una misión de 12 aviones sobre Luzón Norte. Objetivo: un convoy japonés de suministros. Altitud moderada, visibilidad clara. Cuando vieron el convoy, eran camiones moviéndose por una carretera cortada por selva, como un hilo oscuro en un verde infinito. Objetivo confirmado, dijo Gaxiola por radio. Preparar ataque. Los P-47 entraron en picada con disciplina, sin gritos, sin euforia. En tierra, el sargento mayor Kenji Yoshida iba en el tercer camión. 43 años. Veterano de campañas anteriores. Había visto a Japón conquistar medio Pacífico. Ahora veía a Japón morir. Escuchó motors. Miró hacia arriba y vio P-47 Thunderbolts acercándose como si el cielo se abriera. ¡Aviones!, gritó. ¡Dispersants! Pero el convoy estaba atrapado por su propio peso, por su propia ruta. Y la guerra no perdona rutas. Las bombas empezaron a caer. Los primeros camiones explotaron de inmediato. Bolas de fuego. Metal volando. Gritos apagados por explosión. Yoshida saltó del camión y corrió hacia la selva. Detrás de él, el mundo se desintegraba. Las ametralladoras abrieron fuego y el sonido era como tela rasgada, pero 1000 veces más fuerte, un sonido que te corta la respiración por instinto. En 3 minutos, el convoy entero quedó destruido. 15 camiones, decenas de soldados, toneladas de suministros perdidas. Yoshida se tiró al suelo con la cara pegada a la tierra. Respiraba como si estuviera tragando barro. Cuando levantó la vista, vio pasar un P-47 sobre él y alcanzó a ver la insignia. Un águila devorando una serpiente. Y palabras en español pintadas. Yoshida susurró como si tuviera miedo de que alguien lo escuchara. Mexicanos, los había visto antes. Todos los japoneses en Luzón ya conocían esa palabra como se conoce una amenaza real. Los mexicanos que no fallaban. Los mexicanos que volaban con disciplina. Los mexicanos que la propaganda decía que no existían. 15 de julio de 1945. Cuartel General japonés en Manila. El general Tomoyuki Yamashita, comandante de fuerzas japonesas en Filipinas, estaba leyendo reportes de bajas con la cara apretada. Yamashita era un hombre que entendía el desgaste. Había visto el orgullo convertirse en hambre. Había visto órdenes convertirse en ceniza. Los números eran devastadores. En las últimas semanas, el Escuadrón 201 había destruido convoys, posiciones, depósitos, puentes, puntos clave. Yamashita cerró los ojos un segundo. No por cansancio. Por la sensación de inevitabilidad. Su asistente, el coronel Muto Akira, entró con un folder y lo dejó sobre la mesa. Yamashita lo abrió y leyó en voz alta. Pérdidas del Escuadrón 201 desde inicio de operaciones. Aviones destruidos en combate. 0. Pilotos muertos. 0. Pilotos heridos. Pocos, leves.
Yamashita dejó el reporte sobre el escritorio como si quemara. Coronel Muto, dijo finalmente, ¿alguna vez escuchó la propaganda sobre los mexicanos? Muto asintió con rigidez. Sí, general. Nos decían que eran débiles, sin disciplina. Yamashita lo miró con una tristeza que parecía furia contenida. ¿Y usted lo creyó? Muto no respondió. Yamashita soltó algo que sonó como confesión. Yo también lo creí. Durante años creí que solo nosotros teníamos el espíritu del guerrero. Pero estos pilotos, su voz se quebró un poco, casi nada, lo suficiente para notar que incluso un general puede sentir una derrota moral. Estos pilotos nos están destruyendo. En su mente, Yamashita entendió que no era solo una derrota militar. Era una derrota de narrativa. Y esa derrota era insoportable. Mientras tanto, en otro lugar del mundo, alguien más leía la noticia desde una jaula. En una celda de prisioneros cerca de Nuremberg, Alemania, Hermann Göring, excomandante de la Luftwaffe, recibía noticias ocasionales del Pacífico, aunque fueran migajas. Un guardia le pasó un periódico, contra reglas, quizá por morbo, quizá por desprecio. Göring lo leyó con ojos cansados. Vio un párrafo sobre un escuadrón mexicano volando P-47 con resultados limpios. «Pilotos mexicanos», murmuró. Su voz tenía ironía amarga. Recordó discursos, suyos y de otros, sobre superioridad, sobre raza, sobre destino. Y ahora un escuadrón mexicano estaba demostrando eficacia real en combate. Göring dejó caer el periódico y susurró como si la palabra le saliera con veneno. Mentiras. Luego añadió, más bajo, todo fueron mentiras. Porque cuando un fanático cae, lo último que se rompe no es el poder, es la fe en su propio cuento. Y esa fe se rompía con cada reporte que decía mexicanos y 0 pérdidas. De regreso en Filipinas, el teniente Rivas estaba escribiendo una carta a su madre en Guadalajara. Estaba sentado en una mesa improvisada con una lámpara pobre. Afuera se escuchaban motores y voces. Adentro, el papel era lo único que se sentía real. «Mamá», escribió, «han pasado ya muchas misiones. Cada vez que subo al avión pienso que podría no regresar, pero siempre regreso. Todos regresamos. Y cada vez que aterrizo, pienso en lo que nos dijeron, que veníamos a demostrar algo. Creo que lo estamos logrando. Mamá, creo que el mundo finalmente nos está viendo». Riva posó, como si se le apretara la garganta. Porque en el fondo, lo que más quería no era que el mundo lo viera. Era que su madre supiera que él seguía vivo. Y aquí es donde el relato da la vuelta hacia el otro lado. Mientras japoneses y alemanes se daban cuenta de quiénes eran realmente los mexicanos, los americanos también estaban pasando por su propia transformación. Porque los prejuicios no solo viven en el enemigo. Viven en los aliados, en los amigos, en los que te reciben con sonrisa pero por dentro dudan. Washington, Pentágono, 20 de julio de 1945. El general Henry A. Arnold estaba sentado en su oficina leyendo reportes del Pacífico. Misiones completadas, objetivos destruidos, 0 pérdidas. Su asistente, el coronel James Parker, entró con más documentos. «General, aquí están los números finales comparativos». Arnold tomó el folder y lo abrió. Lo primero que vio fue un cuadro comparativo entre escuadrones de P-47 en el Teatro del Pacífico. Escuadrones americanos con pérdidas, escuadrones con bajas, escuadrones con números buenos pero manchados por lo inevitable. Y luego, en una línea, los mexicanos con un número que parecía insulto a la estadística. Misiones, muchas. Pérdidas, 0. Arnold se quitó las gafas y las limpió lentamente, como si limpiar el vidrio le diera tiempo para aceptar que él también había dudado. Parker rompió el silencio. «Estos números son exactos, señor. Verificados 3 veces por oficiales distintos».
Arnold se recostó en su silla y soltó una frase que, en su boca, era casi un acto de humildad. ¿Sabes lo que esto significa? Parker Dudo. ¿Qué significa, señor? Arnold miró el papel como si fuera un espejo incómodo. Significa que tengo que escribir algunas disculpas. Y la verdad es que Arnold había tenido dudas desde el principio. No era el único. Casi todos las tuvieron. Y por eso esta historia pega, porque demuestra que la duda era común, pero la respuesta mexicana fue excepcional. Retrocedamos a agosto de 1942, 3 años antes. Arnold estaba en una reunión con el secretario de Guerra y el presidente Franklin Roosevelt. México quiere enviar pilotos, había dicho Roosevelt, para entrenamiento de combate. Arnold frunció el ceño. Señor presidente, con todo respeto, pilotos mexicanos. Roosevelt lo miró fijo. General, ¿algún problema? Arnold eligió palabras con cuidado, porque el poder habla con cuidado cuando quiere ocultar prejuicios. Señor, el entrenamiento de pilotos de combate es extremadamente riguroso. Toma tiempo, y los mexicanos. Dejó la frase sin terminar, pero la sala entendió lo que quería decir. Roosevelt lo cortó con firmeza. México es nuestro aliado. Fueron atacados. Perdieron hombres. Quieren pelear. Les daremos la oportunidad. Arnold asintió, sí, señor presidente. Pero por dentro pensó que terminaría en fracaso. Y no estaba solo. El mayor Johnson, el instructor de Randolph, había pensado lo mismo. El general Whitehead también había tenido dudas al recibirlos en Filipinas. Les daremos misiones fáciles al principio, había dicho. Nada demasiado peligroso. No quiero muertes innecesarias. Todos habían asumido que los mexicanos eran menos entrenados, menos efectivos, menos confiables. Pero ahora los números contaban otra historia. Y lo peor para cualquier prejuicio es cuando el papel lo contradice con calma. Base de Clark Field, 25 de julio de 1945. El coronel Borsmith estaba sentado en el comedor de oficiales con el capitán Robert Sterling, el instructor que los había entrenado en Texas. Borsmith lo miró directo. Bob, tú los entrenaste. Los viste desde el principio. ¿Alguna vez pensaste que llegarían a esto? Sterling tomó café, respiró, y admitió con una vergüenza que no se nota en muchos hombres de guerra. Honestamente, no. Borsmith soltó aire. ¿Por qué? Sterling no se escondió, porque yo también tenía prejuicios. Pensé que eran buenos muchachos, que se esforzarían, pero nunca pensé que serían esto. ¿Y qué son? Preguntó Borsmith. Sterling miró hacia los hangares donde los P-47 mexicanos estaban siendo revisados para otra misión y dijo algo que pesaba más que un elogio. Son algunos de los mejores pilotos de combate que he visto. Pero había alguien más mirando con interés particular. El teniente coronel Robert Scott Jr., piloto legendario americano, héroe con reputación. Scott había volado una misión junto al Escuadrón 201 y escribió en su diario personal algo que no era propaganda, era sorpresa honesta. Hoy volé con los mexicanos. Esperaba tener que cuidarlos, y fue al revés. Volaron con una precisión que rivaliza con nuestros mejores. Su comunicación por radio fue limpia. Su ataque fue tan efectivo que me dejó sin palabras. No son pilotos buenos para ser mexicanos, son pilotos excelentes. Esa frase era un golpe directo a la mentalidad que muchos tenían. Y cuando una mentalidad se rompe desde adentro, ya no hay manera de arreglarla con excusas. Y justo cuando esta historia parece que ya llegó a su cima, viene el tramo que duele. La guerra termina, sí, pero el reconocimiento no llega como debería. Washington, D.C., principios de agosto de 1945. El calor pegaba distinto en la capital, un calor seco, pesado, de oficinas cerradas, de pasillos largos y decisiones que no se toman con el cuerpo,
sino con papel. La guerra estaba llegando a su fin, o al menos eso creían muchos, pero en el Pacífico todavía se moría todos los días, todavía se volaba todos los días, todavía se regresaba con el corazón encogido. En una sala de reuniones, el presidente Harry Truman estaba sentado con su gabinete. No era Roosevelt. No tenía el mismo estilo de sonrisa larga ni el mismo modo de convertir la política en teatro. Truman era más directo, más cortante, más de dime los números. Y esa tarde pidió un reporte específico, uno que a muchos les pareció extraño en medio de mapas enormes y nombres de islas que la mayoría no sabía ubicar sin señalar con el dedo. «Quiero saber sobre los mexicanos», dijo. El escuadrón 201. Alguien aclaró el número, alguien mencionó el nombre de código, alguien intentó resumirlo como si fuera un detalle menor, pero Truman no soltó el tema. El secretario de guerra le entregó un folder. Truman lo abrió y leyó en silencio. Nadie se atrevía a hablar mientras él leía, porque cuando un presidente lee en silencio, lo único que se oye es el peso del momento. El papel decía misiones, horas de vuelo, toneladas de bombas, objetivos destruidos, aviones enemigos dañados, aviones enemigos derribados, y al final, como un martillazo repetido, la misma frase que ya estaba circulando en el Pacífico como leyenda. 0 aviones mexicanos perdidos en combate. 0 muertes. 0. Truman cerró el folder sin prisa. Levantó la vista y soltó una frase que pareció más orden moral que orden militar. «Caballeros, quiero que esto se sepa». Alguien intentó ponerlo en lenguaje diplomático, con palabras cuidadosas, pero Truman cortó el rodeo. México peleó con nosotros. México arriesgó con nosotros. México demostró ser un aliado valioso. Quiero que después de esta guerra eso no se olvide. Y esa frase, compa, suena bonita, suena correcta, pero la historia no siempre obedece lo correcto. La historia a veces se guarda lo que le conviene y deja lo demás en un rincón, como si el sacrificio de otros fuera un detalle de pie de página. Mientras en Washington se hablaba de hacerlo saber, en Filipinas la guerra seguía siendo guerra. Clark Field, la base donde los mexicanos vivían con la mochila lista, con el uniforme siempre húmedo, con las botas llenas de polvo, y con esa mezcla de orgullo y cansancio que te deja el combate. Ahí ocurrió algo que no aparece en reportes oficiales, pero que es de las cosas más humanas de toda esta historia. Una noche, en el bar de oficiales, un piloto americano del Escuadrón 35, el teniente James Cooper, estaba bebiendo cerveza con el teniente Rivas. No era una fiesta, era una pausa. Una pausa que los pilotos se permitían como quien se permite respirar entre golpes. Cooper ya llevaba varios tragos encima y esa es la parte peligrosa y verdadera de la guerra. A veces la verdad sale cuando el cuerpo se afloja. Rivas, dijo Cooper con la lengua pesada, pero con el corazón abierto. Tengo que decirte algo. Rivas lo miró sin sonreír, sin desafío, solo atento. ¿Qué cosa, amigo? Cooper se quedó mirando su botella como si la botella le diera valor. Cuando ustedes llegaron aquí, yo pensé que eran una broma. Rivas no contestó, no porque no quisiera, sino porque ya conocía esa frase aunque nunca se la hubieran dicho en la cara. Cooper siguió, ya sin freno. Pensé, mexicanos, van a durar 2 semanas, 3 máximo. Pensé que íbamos a tener que cuidarlos, rescatarlos, que iban a ser una carga. Cooper levantó la vista, y su voz se quebró un poco. No de tristeza, sino de vergüenza. Y ustedes nos dejaron en ridículo a todos. Rivas respiró hondo. No era fácil escuchar eso sin que te hierva algo adentro. Cooper sacó números como si fueran confesiones. 59 misiones sin pérdidas. Nosotros perdimos aviones en menos misiones. Ustedes son mejores que nosotros.
Rivas tardó en responder porque sabía que el orgullo puede arruinar un momento que en realidad es importante. No somos mejores, dijo al fin, con calma. Cooper lo interrumpió, casi golpeando la mesa con la mano. Sí lo son en algo, Rivas. Tienen algo que nosotros perdimos hace rato. Rivas lo miró fijo. ¿Qué? Cooper lo dijo como si fuera simple, como si fuera obvio, hambre. Algo que demostrar. Ustedes volaron como si cada misión fuera un juicio contra el mundo entero. Cooper levantó su cerveza. Por México, dijo, por los mejores malditos pilotos del Pacífico. Rivas levantó la suya. No con orgullo inflado, sino con respeto. Brindaron. Y ese brindis, compa, era más que alcohol. Era el momento en que un prejuicio se quebraba de frente, sin discursos. Era un americano diciendo, me equivoqué. Y eso, en tiempos de guerra, no es común. Suscríbete y comparte si te está llegando esta historia, porque esto no es solo aviación, esto es identidad. Y mientras más gente lo escuche, menos se pierde en el olvido. En Washington, el general Arnold terminó de escribir su carta al presidente Manuel Ávila Camacho. No era un documento para prensa, era un reconocimiento formal con peso histórico, aunque después la historia lo empujara a un cajón. Señor presidente, escribió Arnold, los pilotos del Escuadrón 201 han demostrado ser algunos de los mejores aviadores de combate de esta guerra. Su valentía, su habilidad y su dedicación son un crédito no solo para México, sino para todos los aliados. Me honra haber tenido la oportunidad de operar con ellos. Firmó la carta y, por primera vez en años, sonrió con una mezcla rara, satisfacción y vergüenza por haber dudado. Recordó aquella reunión de 1942 donde pensó que México no podría. Qué equivocado había estado. Y eso, para un general, es una lección que quema. Pero el final de la guerra no iba a llegar con suavidad. Llegó como llegan las cosas que cambian el mundo, de golpe, con un tipo de noticia que te deja sin palabras. 6 de agosto de 1945, 5 de la mañana, Clark Field. Bocanegra reunió a sus pilotos en el briefing como cualquier otro día. Pero ese día su voz sonaba distinta. No temblaba, pero tenía un filo extraño. Los 31 pilotos lo miraron en silencio. Caballeros, dijo, tengo noticias. Nadie se movió. Ayer, Estados Unidos lanzó una nueva arma sobre Japón. Hubo un murmullo mínimo. Una bomba como nada que el mundo haya visto. El teniente Rivas frunció el ceño. Una bomba, mi coronel. Bocanegra asintió. Una bomba que destruyó una ciudad entera. Hizo una pausa, como si su garganta se negara a decirlo. Hiroshima. En un instante. El silencio en la sala fue absoluto. No era un silencio de miedo normal. Era un silencio de incredulidad humana. Porque una cosa es volar misiones, lanzar bombas, ver explosiones. Otra cosa es escuchar ciudad entera. Gaxiola levantó la mano. Señor, todavía volamos hoy. Bocanegra lo miró y asintió. Hasta que Japón se rinda oficialmente, seguimos en guerra. Preparance. Despegamos en 1 hora. Nadie discutió. Nadie celebró. El mundo seguía igual de peligroso aunque el mundo ya estuviera cambiando. Esa misión se convirtió en una de las últimas, pero en ese momento nadie lo sabía. 12 P-47 despegaron hacia el norte de Luzón. Objetivo: posiciones japonesas cerca de la costa. El teniente Espinosa, 26 años, miraba por la cabina hacia nubes finas. Pensaba en su familia en Puebla, en el rostro de su madre, en su casa, en su cama, en la idea simple de volver. Había envejecido en meses. Había aprendido a respirar con calma bajo fuego antiaéreo.
Había aprendido a guardar miedo en un rincón del cuerpo para poder mover las manos con precisión. Objetivo a la vista, dijo Gaxiola por radio. Los P-47 entraron en picada. En tierra, un soldado japonés joven, Takashi Nakano, 19 años, se cubrió la cabeza en su trinchera. Había llegado hace poco como reemplazo. Nadie le había dicho que Japón estaba al borde del colapso. Le habían dicho que morir era honor. Cuando escuchó motores, susurró, «Otra vez no». Y el mundo volvió a explotar alrededor. 9 de agosto de 1945. Llegó otra noticia. Segunda bomba. Nagasaki. El coronel Bocanegra estaba en la oficina de operaciones con el general Whitehead. General, cree que se rindan. Whitehead asintió lentamente. Tienen que rendirse. No hay otra. Bocanegra se quedó mirando un mapa como si el mapa pudiera darle paz. ¿Y nosotros? Whitehead fue claro. Ustedes siguen volando hasta que llegue la orden oficial. Porque así funciona la guerra. La paz no se declara con esperanza, se declara con papel, con firma, con confirmación. 14 de agosto de 1945, 2 de la tarde. La noticia llegó como un grito que atravesó paredes. Japón se rinde. Repito, Japón se rinde. La guerra ha terminado. El teniente Rivas estaba en su barracón cuando escuchó los gritos afuera. Salió corriendo y vio la escena que muchos sueñan y pocos viven. Hombres abrazándose, llorando, riendo como si el cuerpo no supiera qué hacer con la descarga. Americanos, filipinos, australianos, mexicanos. Gaxiola estaba de pie junto a su P-47 con lágrimas en los ojos. No lloraba como niño. Lloraba como hombre que sobrevivió a lo improbable. Lo logra. Moss, dijo en voz baja. Lo logramos. Rivas se acercó. Gaxiola lo miró con una verdad simple. 31 pilotos salimos de México. 31 volvemos a casa. Todos vivos. Y esa frase era, en sí misma, una victoria que no cabe en medallas. Después vino el momento de hacer cuentas, porque la guerra también se vuelve papel cuando termina. El teniente coronel Hutchison preparó el informe oficial del Escuadrón 201. Las cifras eran extraordinarias. Misiones de combate, decenas. Horas de vuelo de combate, miles. Toneladas de bombas lanzadas, casi 1000. Objetivos terrestres destruidos, cientos. Vehículos, posiciones, depósitos, puentes. Aviones enemigos destruidos en tierra. Aviones enemigos derribados en aire. Y luego, la línea que parecía imposible en un mundo donde todo se paga con sangre. Aviones mexicanos perdidos en combate. 0. Pilotos mexicanos muertos en acción. 0. Heridas graves. 0. Hutchison miró los números una última vez y escribió al final del reporte una línea que era más fuerte que cualquier elogio. El Escuadrón 201 es sin duda uno de los escuadrones más efectivos que han operado en el Teatro del Pacífico. Y entonces llegó el regreso. 18 de noviembre de 1945, Ciudad de México. 50,000 personas llenaban las calles. Desde el Zócalo hasta el aeropuerto de Balbuena, banderas por todas partes, música, llanto, gritos. Los 31 pilotos llegaban a casa. El avión aterrizó por la tarde. Cuando la puerta se abrió, el rugido de la multitud fue ensordecedor. Bocanegra bajó primero. Luego Gaxiola. Luego Rivas. Luego Espinosa. Uno por uno. 31. El presidente Ávila Camacho estaba esperándolos en la pista con el rostro conmovido. «Bienvenidos a casa», dijo. «Bienvenidos a casa, héroes». La madre del teniente Rivas estaba entre la multitud. Lloraba sin control. Cuando lo vio, gritó su nombre como si lo estuviera jalando de vuelta a la vida. «Pablo». Rivas la vio, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Lo logré, mamá», dijo.
Volví. Ella le apretó la cara con las manos como si quisiera asegurarse de que era real. Yo lo sabía, respondió entre lágrimas. Siempre supe que volverías. Esa escena, compadre, vale más que cualquier discurso. Porque al final de la guerra, lo que importa no es el avión, es el abrazo. Esa noche hubo ceremonia en Palacio Nacional. Condecoraciones, palabras solemnes, aplausos. Ustedes representaron a México ante el mundo, dijo el presidente. Demostraron que México es valiente, capaz, digno. Y por un momento pareció que la historia quedaría grabada con fuego. Pero aquí viene lo que duele, lo que casi nadie cuenta con la misma fuerza con la que cuenta las batallas, el olvido. Porque mientras México celebraba, en Japón, en celdas de prisioneros, soldados hablaban en voz baja de los mexicanos que nunca fallaban. En Alemania, en juicios, algunos bajaban la cabeza al oír que una narrativa de superioridad se había roto con hechos. Pero el mundo siguió. Con los años, la historia empezó a diluirse. En libros americanos se mencionaba a México en una línea. México contribuyó con una pequeña fuerza aérea. En México, la vida siguió con otros problemas, otras crisis, otras urgencias. Los veteranos envejecieron. Las nuevas generaciones no sabían sus nombres. 5 años después de la guerra, cuando el ruido del Pacífico ya era un recuerdo y el país estaba ocupado con otras urgencias, el teniente Pablo Rivas ya no era el piloto de combate para la mayoría. Era un hombre civil, un instructor de vuelo en Guadalajara, de 30 y tantos, casado, con hijos, con una rutina normal que parecía demasiado pequeña para lo que había vivido. La guerra se le había quedado en la mirada, en la manera de escuchar motores, en la forma en que el cuerpo se tensa cuando oye un trueno fuerte, pero en la calle nadie lo identificaba. La gente pasaba a su lado sin saber que ese hombre había volado misiones reales sobre territorio enemigo y había regresado vivo cada vez. Un día llegó un periodista joven, de esos que todavía creen que la historia importa aunque no de dinero. Traía libreta, traía una grabadora simple, traía una inquietud que se notaba en los ojos. Señor Rivas, dijo, me dijeron que usted voló en la Segunda Guerra Mundial, ¿es cierto? Rivas levantó la vista, no con orgullo, sino con una calma cansada. Sí. El periodista sonrió con nervios. ¿Cuántas misiones voló? Rivas no lo dijo como quien presume. Lo dijo como quien recita un dato que ya no le pertenece solo a él. 59. El periodista bajó la mirada a su libreta, escribió rápido, y luego hizo la pregunta que revela el tamaño del olvido. Y perdieron muchos aviones. Rivas lo miró fijo, con una paciencia que se aprende cuando has escuchado la misma duda de distintas formas toda la vida. Ninguno, respondió. Perdón, dijo el periodista levantando la cabeza. ¿Cómo que ninguno? Rivas no cambió el tono. Ningún avión. Ningún piloto. 0 pérdidas. El periodista dejó de escribir. Se quedó inmóvil, como si el aire le hubiera cambiado de densidad. Eso es imposible, murmuró, porque su mente no tenía un cajón para guardar esa información. Rivas negó despacio. No es imposible, es lo que pasó. Y esa frase era un golpe suave pero definitivo. La realidad no pide permiso para existir. El periodista siguió preguntando, y Rivas respondió lo esencial sin adornos. No porque no hubiera emoción, sino porque ciertas emociones se guardan para la noche, para cuando estás solo. El periodista publicó un artículo pequeño, página interior de un periódico local, unas cuantas líneas, tal vez 150 palabras. Una nota breve que parecía pedir disculpas por ocupar espacio. Y ahí terminó. Nadie más llamó. Nadie más preguntó. Porque el mundo ya iba por otra guerra, la Guerra Fría, Corea, la amenaza nuclear. La Segunda Guerra Mundial se estaba volviendo historia vieja en la conversación pública. Y el Escuadrón 201,
Para muchos, era un dato incómodo, demasiado bueno para caber en la narrativa simple de los grandes ganaron y los pequeños acompañaron. En Estados Unidos, los libros de historia empezaron a reducirlo a una frase que dolía por lo pequeña. México declaró la guerra al Eje en 1942 y contribuyó con una pequeña fuerza aérea. Pequeña. Esa palabra se te queda clavada cuando sabes lo que costó cada vuelo. Porque no había nada pequeño en despegar sin saber si volverías, en volar sobre fuego antiaéreo, en sostener una formación cuando el instinto te grita que huyas. Pero en el papel, el mundo necesitaba que fuera pequeño para no complicar su historia. 1965, 20 años después. El capitán Radamés Gaxiola, ya retirado, vivía en Sonora. Tenía más de 50 años y un cuerpo que todavía recordaba la fuerza G en las curvas, aunque ya no se subiera a un avión de combate. Un día recibió una carta del gobierno americano. Era una invitación a una reunión de veteranos en San Francisco, para conmemorar el 20º aniversario del fin de la guerra. Gaxiola leyó la carta con una mezcla rara de curiosidad y distancia. Él no era hombre de nostalgia fácil. Pero había algo en la invitación que sonaba como oportunidad. Tal vez allá, entre pilotos que habían volado lo mismo, alguien recordaría. Tal vez allá, en una sala llena de medallas, alguien preguntaría por los mexicanos. Gaxiola tomó un autobús y viajó 2 días. Llegó al hotel donde se hacía la reunión y vio un mar de uniformes, de insignias, de risas fuertes, de abrazos entre hombres que se entendían con una mirada. Había cientos de veteranos americanos, historias repetidas con alcohol y orgullo. Gaxiola entró con su porte firme, sin necesidad de levantar la voz, y nadie lo reconoció. Se acercó a un grupo de pilotos que habían volado P-47 en el Pacífico. «Disculpen», dijo en inglés. «Yo también volé P-47 en Filipinas». Uno de los pilotos americanos lo miró de arriba abajo, como tratando de ubicarlo en un mapa mental donde no cabía. «¿En serio? ¿Con qué escuadrón?» Gaxiola respondió sin titubeo: «Escuadrón 201 de México». Hubo un silencio breve, no hostil. Un silencio de memoria incompleta. «Ah, sí», dijo el americano al fin. «Los mexicanos, recuerdo que había un grupo». Gaxiola asintió. «¿Cuántas misiones volaste?», preguntó el americano con tono casual. 59, respondió Gaxiola. El americano abrió los ojos un poco. «Eso es respetable. Yo volé 43. Perdimos 2 aviones». Gaxiola asintió con respeto. «Nosotros no perdimos ninguno». El americano parpadeó, como si hubiera escuchado mal. «¿Ninguno?» «Ninguno», repitió Gaxiola. «En 59 misiones». El americano lo miró con una mezcla de respeto y desconcierto. «Eso es increíble». Y por un segundo pareció que ahí, en ese pasillo, iba a abrirse la conversación grande, la conversación que merecía existir. Pero no ocurrió. La charla se desvió hacia política, hacia vida civil, hacia negocios, hacia anécdotas de bares. Nadie más preguntó por el Escuadrón 201. Nadie pidió detalles. Nadie dijo cómo lo hicieron. Gaxiola terminó la reunión con la sensación amarga de haber tocado una puerta y que nadie hubiera querido abrirla. Regresó a México 2 días después y nunca volvió a otra reunión de veteranos. No porque no tuviera orgullo, sino porque entendió algo. El mundo puede respetarte en el momento, pero también puede olvidarte cuando ya no le conviene recordarte. 1975, 30 años después. El coronel Antonio Cárdenas, el hombre que había seleccionado a los voluntarios originales, yacía en una cama de hospital en Ciudad de México. Tenía 70 y tantos, cáncer, y esa mirada de quien se está despidiendo del mundo sin drama, pero con cuentas en el pecho. Su nieto, un joven de 18 años, estaba sentado junto a él con un cuaderno escolar. «Abuelo»,
dijo el joven, en la escuela estamos estudiando la Segunda Guerra Mundial. Cárdenas sonrió débilmente. ¿Sí? El joven lo miró con esa indignación limpia que solo tienen los que todavía creen que la justicia debe ser obvia. No dicen nada sobre México. Hablan de Estados Unidos, de Inglaterra, de Rusia, de Francia, pero de México casi nada. Cárdenas soltó aire, como si esa frase ya la hubiera escuchado 1000 veces, aunque nadie se la hubiera dicho en voz alta. Es normal, dijo. Éramos un país pequeño en una guerra grande. El nieto insistió, pero tú estuviste ahí. Cárdenas asintió despacio. Sí. ¿Qué hiciste? Cárdenas cerró los ojos un segundo, buscando la manera más simple de explicar algo enorme. Seleccioné a 300 hombres, los mejores pilotos de México. De esos, elegimos a 38 para entrenamiento avanzado. El nieto se inclinó hacia adelante. ¿Y qué pasó con ellos? Cárdenas abrió los ojos y lo dijo como si estuviera entregando un secreto que no debería morir. 31 llegaron al combate. Volaron 59 misiones en Filipinas. El nieto tragó saliva. ¿Y cuántos murieron? Cárdenas lo miró fijo. Ninguno. El joven abrió la boca, incrédulo. Ninguno. Ninguno, repitió Cárdenas. Los 31 regresaron a casa. El nieto sintió un golpe en el pecho, como si acabara de descubrir una historia que le habían robado. Eso debería estar en los libros, abuelo. Cárdenas sonrió con tristeza. Debería, pero no está. Murió 3 semanas después. En su funeral, solo unos cuantos veteranos del escuadrón pudieron asistir. Los demás estaban viejos, enfermos, lejos o ya muertos. Y esa imagen, compa, es dura. Una historia gigante despidiéndose en silencio porque la memoria pública ya no la cargaba. Años después, un historiador mexicano, Enrique, pasó años investigando. Entrevistas, documentos, archivos desclasificados, cartas, nombres. Escribió un libro con todos los números, todas las misiones, todos los rostros. Lo publicó con esperanza. Se imprimieron pocas copias y se vendieron menos. El resto quedó en bodegas porque el país estaba ocupado con crisis económicas, con problemas políticos, con violencia, con la urgencia diaria. ¿Quién quería leer sobre una guerra de hace 50 años? Esa pregunta suena cruel, pero es real. Y ahí es donde se empieza a morir una historia. No porque sea falsa, sino porque la gente está demasiado cansada para cargarla. 2004 un veterano, ya anciano, dio su última entrevista en una casa sencilla. Un estudiante universitario llegó para un proyecto de historia. Señor, preguntó, cuénteme sobre el escuadrón. El viejo miró por la ventana largo rato, como si estuviera viendo el cielo de Filipinas en el vidrio. Fue hace tanto, dijo al fin. Éramos tan jóvenes. ¿Qué recuerda más? El veterano respondió sin pensarlo. El miedo. Cada vez que subía al avión pensaba que no iba a regresar. Pero siempre regresé. Todos regresamos. El estudiante, con ojos abiertos, preguntó lo que cualquiera preguntaría. ¿Por qué cree que nadie conoce esta historia? El veterano se quedó en silencio un buen rato y luego dijo una frase que dolía porque era simple. Porque no somos americanos. Hizo una pausa. No somos rusos, no somos británicos. Somos mexicanos y el mundo no espera que los mexicanos sean héroes. Y esa frase, compa, es gasolina para que no cierres este video, porque aquí no se trata de guerra, se trata de expectativa. Se trata de quien tiene permiso de ser grande en la memoria colectiva. 2005 otro veterano, Gaxiola, también dio una entrevista final en un asilo. El entrevistador era un documentalista americano que había descubierto la historia por accidente, porque así pasa a veces, lo grande se encuentra por choque, no por plan. Capitán, le dijo,
Usted derribó aviones enemigos. ¿Por qué nadie habla de esto? Gaxiola sonrió con tristeza. Porque no encaja en la narrativa. ¿Qué narrativa? Gaxiola lo miró como se mira a alguien joven que todavía cree que el mundo es lógico. La narrativa de que los americanos ganaron la guerra solos. De que ellos fueron los únicos héroes. El documentalista lo interrumpió con sinceridad. Pero ustedes también lo fueron. Gaxiola asintió. Lo sé. Nosotros lo sabemos. Los 31 que estuvimos ahí. Pero cada año quedan menos. Y cuando muramos todos, hizo una pausa larga. Cuando muramos todos, la historia muere con nosotros. Esa frase se te queda en la garganta porque es verdad si nadie la pelea. 2006 de los 31 pilotos originales, quedaban 8 con vida. 8 hombres ancianos dispersos por México, algunos en asilos, algunos con sus familias, algunos solos, todos con medallas guardadas en cajas viejas, todos con historias que casi nadie pedía. Y para 2015 quedaban 3. 3 de 31. Un periodista mexicano intentó reunirlos. Uno estaba demasiado enfermo para viajar. Otro había perdido memoria. El tercero aceptó hablar. Le preguntaron, ¿qué siente al saber que casi nadie recuerda al escuadrón? El veterano pensó largo rato. Nosotros lo recordamos, dijo. Los que volamos juntos. Nosotros sabemos lo que hicimos. Y eso tiene que ser suficiente. Pero en sus ojos había tristeza, porque no era suficiente. Nunca lo fue. Nadie quiere ser recordado por ego. Quiere ser recordado porque su sacrificio tuvo sentido. Y el olvido hace sentir que el sentido se pierde. Y aquí viene lo que te pido con el corazón de narrador. Compa, no dejes que se pierda. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y comparte este video. No por mí, por ellos. Porque la historia solo vive si se cuenta. Y estos hombres merecen ser contados con la misma fuerza con la que volaron. En Ciudad de México, en el campo militar número 1, hay un monumento pequeño. No es grande, no está en rutas turísticas, no grita. Es una placa de bronce con 31 nombres. Los nombres de los pilotos del Escuadrón 201. Cada año, el 15 de agosto, aniversario del fin de la guerra, alguien deja flores. A veces es un familiar. A veces un nieto. A veces un bisnieto. A veces un piloto joven de la Fuerza Aérea Mexicana conoce la historia. A veces es un ciudadano común que la descubrió por accidente y se pregunta lo mismo que te estás preguntando tú. ¿Por qué no lo sabía? ¿Por qué esta historia no está en cada libro de texto? ¿Por qué cada niño mexicano no crece sabiendo estos nombres? ¿Por qué el mundo se permitió olvidarlos? La respuesta es complicada y al mismo tiempo simple. Admitir su excelencia implicaba admitir que muchas ideas de superioridad eran mentira. Implicaba aceptar que la excelencia no tiene color, no tiene acento, no tiene pasaporte. Y eso incomoda a quien construyó poder sobre la idea contraria. Fue más fácil poner una línea en los libros. México contribuyó con una pequeña fuerza aérea. Y seguir. Pero los números no mienten. Y la historia no debería morir, porque esto no es solo una historia de aviones o de guerra. Es una historia de identidad. Es una historia de orgullo. Es una historia sobre demostrar quién eres cuando el mundo entero te dice que no puedes. Esos 31 pilotos no tenían nada que ganar. Podían haberse quedado en casa, pero decidieron entrenar, sudar, sangrar de cansancio, aprender un idioma, subirse a máquinas enormes, volar sobre fuego, y regresar una y otra vez sin perder a nadie. ¿Por qué? Porque cada vez que subían a ese avión representaban a México. Sí, pero también a cada persona a la que alguna vez le dijeron que no era suficiente por su origen, por su acento, por su piel, por su bandera. Así que la próxima vez que alguien te pregunte qué hizo México en la historia mundial, cuéntales del Escuadrón 201. Cuéntales de las 59 misiones. Cuéntales de las 0 pérdidas.
Cuéntales de cómo una historia que el mundo quiso reducir a una línea es, en realidad, un capítulo completo de dignidad. Y si te dicen que nunca lo habían escuchado, diles la verdad. Por eso hay que contarlo. Porque la historia solo sobrevive si alguien se atreve a repetirla con fuerza. Y antes de despedirme, te lo pido de nuevo. Comenta de qué ciudad estás viendo este video, y compártelo con alguien que ame México, o con alguien que necesite recordar que la grandeza no viene con permiso, viene con hechos. Esta fue la historia de los mexicanos que el mundo subestimó, de los pilotos que rompieron prejuicios en el cielo del Pacífico, de los hombres que callaron a muchos no con discursos, sino con resultados. Y mientras exista alguien que la escuche y la repita, el Escuadrón 201 no se va a borrar. Nunca olvidados.